Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones y bienvenidos a un vídeo de novedad. Los vídeos de novedad son lanzamientos recientes, por supuesto, y es la reseña de un lanzamiento reciente con los suficientes días probados para poder dar al menos una reseña bastante ya probada. Eso no quiere decir que dentro de un tiempo se actualice en algún otro vídeo, porque además ya sabemos que los perfumes evolucionan, tampoco el tiempo, a veces el tiempo climatológico no es el más apropiado, y este es el caso. Spice Bomb Dark Leather de Viktor and Rolf. Un perfume que esperaba con ansia, esperaba con ganas, porque Spice Bomb es una saga fantástica de Viktor and Rolf y bueno, y además los perfumes con cuero siempre tienen un atractivo extra. Vamos a hablar de este perfume. Ya os advierto, os hago un pequeño spoiler, luces y sombras. Ya os lo advierto, luces y sombras para este Dark Leather, que lo compré en el Corte Inglés. Creo que hasta ahora lo tiene, en estos momentos lo tienen exclusivo al Corte Inglés. No me hagáis mucho caso, no sé exactamente. Y no estaba excesivamente caro para lo que suelen ser. No recuerdo ahora exactamente el precio. Lo podéis encontrar, son 90 mililitros. Podéis encontrarlo, supongo que en la página web del Corte Inglés lo podéis ver. Y bueno, no os quiero decir un precio porque no lo recuerdo. Bueno, la caja es completamente negra y no vamos a mirar mucho más la caja. No tiene mayor importancia. Y aquí está la fantástica granada de los Spice Bomb, en este caso completamente negra, y además con un texturizado imitando cuero negro. Al fin y al cabo es Dark Leather, cuero oscuro, y bueno, con la argollita que tiras de la argolla, y vamos a atomizarla en secante. Así veis también cómo funciona el atomizador, que atomiza perfectamente. No es una atomización muy larga, pero con buena nebulosa. Muy bien. Vamos ahora a comentar las notas. Nuez moscada, pimienta negra, cardamomo. Luego tenemos canela, incienso. No tengo claro si es incienso, francoincienso, no lo tengo muy claro porque en algunos sitios lo veo de una forma o de otra. Cuero negro, tabaco y vainilla. Este perfume, lanzado ahora en 2024, es un flanker directo de la Eau de Toilette, de la original, porque ya sabéis que hay la gama Spice Bomb se ha ido extendiendo con los infrared, los no sé qué, bueno, ya sabéis, 50 flankers distintos, pero este viene directamente de la Eau de Toilette, porque es a la que más se parece en algunas cosas. Ojalá se le pareciese en otras. Pero bueno, vamos a ir desarrollando un poco. Me lo voy a atomizar un poco en la mano también. Una atomización basta. Y vamos a comentar un poquito. La salida, evidentemente, es una salida especiada. Es una salida especiada en la que la pimienta negra y la nuez moscada es lo que más se nota. Por ahí intuimos el cardamomo. No es tan dulce la salida como pueda ser en la Eau de Toilette original. Ahí teníamos un especiado dulcito absolutamente sublime, al menos para mí. Fijaros que esta iba más por el tema, tenía cítricos en la salida, tenía pomelo, tenía bergamota, tenía pimienta rosa, luego tenía notas resinosas, pero también tiene notas especiadas en común, como la canela. La canela va saliendo y se va notando la canela. Una primera diferencia que encuentro es que este perfume lo siento más formal, más elegante. Esta es la primera gran diferencia. Lo siento más elegante. Como os digo, sale con esas especias, principalmente de nuez moscada, pimienta negra, y va entrando después la canela.
con un toque inciensado, evidentemente, y ya empezamos a notar lo que es el cuero. El cuero es un cuero estilo hombre leather, podría deciros, pero muy tímido, más tímido. No es un cuero excesivamente chillón, es un cuero muy controlado, de verdad, muy controlado. En un nivel bastante bajo, pero se siente, evidentemente. El perfume lo sientes acuerado, además a los 5 minutos ya empieza a salir ese cuero. El perfume, como os digo, incensado, acuerado, y además es un cuero, digamos, oscuro, y está bien llevado el tema de cuero negro, pero con un volumen, podría decir, con un volumen un poco bajo. Notamos un tabaco dulce y otro hecho diferencial respecto a la Eau de Toilette original es el tema cremoso, el tema de la vainilla. Que la vainilla, hay otros flancas como el Extreme que sí que tienen bastante vainilla, pero lo que es la Eau de Toilette no es un perfume cremoso, no es un perfume cremoso precisamente. Aquí sí tenemos esta cremosidad. En definitiva, el perfume sale especiado, no tenemos esa salida cítrica chispeante que tenemos en la Eau de Toilette. El perfume ya sale muy especiado con distintas especias, un poco incensado, y va saliendo el cuero, y el perfume se va volviendo, a medida que va avanzando, se va volviendo un poco cremoso y un poco atabacado, pero es un tabaco más dulce, que el de la Eau de Toilette original. Todo ello un poquito ahumado entre el incienso, el cuero y todo esto, pero con un ahumado también controlado. Yo lo encuentro muy elegante, un perfume muy elegante, la verdad. Otoño e invierno, por supuesto. Ahora no es el momento de llevarlo, por eso os digo de que es un tema... reseñar este perfume ahora en pleno mes de agosto es un poco problemático, pero bueno, es lo que hay, y iremos actualizando un poco el comportamiento y todo esto. En cuanto al aroma, no tengo ninguna pega, es fantástico, es buenísimo, el aroma es buenísimo. Vamos a ver primero la proyección. La proyección es moderadita, es una proyección que no es fuerte, es una proyección bastante cercana. Los brazos, más o menos, la primera hora, perdón, que he tumbado la cajita, más o menos la primera hora, lo podemos sentir más o menos por aquí, y a partir de la segunda hora ya se va quedando bastante cercano, se va quedando una burbuja personal bastante cercana. A la cuarta hora ya está bastante a ras de piel, y yo a la quinta hora lo pierdo. Pero cuidado, es un perfume que tiene evolución. Como os decía, tiene evolución. Tú te lo echas, te la atomizas, y primero notas unas cosas. Al cabo de media hora ves que va saliendo más el incienso y la canela, poco a poco el cuero se va manteniendo siempre, luego ves que es un poco más dulce y cremoso. O sea, es un perfume que tiene una evolución, pero es un perfume demasiado tímido y con un rendimiento, con una longevidad demasiado corta. Y hay que ser claro, y hay que decirlo con voz alta. Al menos en mi experiencia, en estos 4 o 5 días que lo he podido probar, es cierto que no lo he utilizado para ir a trabajar. Por las mañanas me ponía otros perfumes, ya veréis el sábado en la rotación semanal de perfumes qué perfumes he utilizado, pero todas las tardes lo he utilizado. Muchas veces aquí en casa, con aire acondicionado, intentando tampoco que pasar demasiado calor, incluso alguna noche lo he utilizado también de noche y tal, y desde luego me ha defraudado lo que es el rendimiento. El aroma no me ha defraudado en absoluto, el aroma me ha gustado mucho, más en piel que en papel secante. Además, en piel vas notando esa evolución.
Y yo cuando utilicé, cuando me recordaba algún perfume, por supuesto que recuerda un poco a la Eau de Toilette, pero la Eau de Toilette es más alegre, es un perfume más alegre, chispeante. Vamos, esto es fantástico, esto es de los mejores perfumes que tengo yo en mi colección. Pero, y ahora estoy notando este dulzorcito especiado y es fantástico. Aquí está todo más, aquí es Eau de Toilette evidentemente y expande más, pero tendría que expandir más. Y fijaros que voy a decir seguramente una barbaridad, pero tiene cosas parecidas de Leather 02 Freestyle de Zara. Tiene cositas, también tiene cuero, también tiene especias, tiene también varias especias, canela también tiene vainilla, tiene cuero, tiene pimienta negra, creo que también tiene moscada, tiene muchas notas en común. Esta es del año pasado, y son distintas, no quiero decir que sean iguales, pero yo incluso la otra noche me atomicé una en cada brazo para ir probándola y evidentemente notaba diferencias, pero sí que había cosas similares. Es curioso. El rendimiento incluso mejor el de la Freestyle. Y me sabe hasta mal decirlo. Es un perfume que también este rendimiento tan cercano lo hará más versátil incluso, y lo hará muy apropiado para situaciones cercanas, para citas, para salir a cenar con la pareja, porque es un perfume que evidentemente 4 o 5 horas nos va a durar, no lo vamos a perder a la primera hora, pero realmente me esperaba bastante más de este perfume. Fijaros que yo siempre intento ser positivo y sacar el lado bueno de las cosas, que los tiene. Por eso os decía que tiene luces y sombras. Las luces, pues que huele muy bien. Esta combinación de especias, vainilla, incienso y cuero es muy chula. No me atrevo a decir no lo compréis, no, probadlo vosotros también, nuestros amigos del hemisferio sur, ahora que estáis en pleno invierno. Probadlo y decidme si lo podéis probar, si tenéis la suerte de probarlo, si realmente es así o con el frío evoluciona mejor. Veremos también la oxigenación y todo esto. Ya sabéis de que yo cuando con un perfume no lo reseño y lo aparco y punto, sino que le sigo, le doy un seguimiento y lo voy tratando también en distintos vídeos y también voy viendo cómo evoluciona. Pero bueno, desde luego, hoy por hoy, si me tengo que quedar con alguno de los dos, entre el Dark Leather y el Eau de Toilette original, me quedo con la Eau de Toilette original de todas. Pero esto, si tuviese un poquito más de proyección, y me durase 6-7 horas, no le pido más, sería un perfume absolutamente fantástico. Pero bueno, esta es mi impresión, estas han sido mis pruebas, estas han sido mis conclusiones. Los que lo hayáis probado, decídmelo. No he querido advertencia, sí, que lo comento muchas veces, sé que alguno no me cree, me da un poco igual, sé que alguno no me cree, pero cuando voy a reseñar un perfume de reciente lanzamiento, una novedad, intento aislarme y no ver otras reseñas. Supongo que habrá varias, porque es un perfume que ya lleva varias semanas, supongo que habrá varias reseñas. No sé si van por la misma línea por la que he ido yo o van por otra línea distinta, lo desconozco. A partir de ahora que ya he grabado el vídeo, ya podré ver reseñas de otros compañeros. Entonces, pues eso. Esta es mi reseña personal e intransferible del Spice Bomb Dark Leather de Viktor & Rolf, que cuidado, no me arrepiento de haberlo comprado, además de que para la colección es un perfume muy chulo, porque lo voy a utilizar y en invierno lo utilizaré, y además es que lo podré utilizar hasta para ir a trabajar,
porque no invade demasiado, lo cual puede ser positivo o negativo según como lo veáis. Comentadme vosotros si estáis de acuerdo con lo que he dicho, y si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos, hasta luego.